Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Conexión Tele 13, lunes 20 de julio, lunes en que seguimos mojándonos. La pregunta del día es, ¿te lloviste o no te lloviste? Los que tenemos la suerte de no estar pasando más dificultades que eso, como nosotros que estamos aquí con Paula Comandari, iba a decir, con Paula Escobar Chavarría. Un saludo para nuestra querida Paulita Comandari. ¿Cómo estás, coneja? Tenemos hartas Paulas sí, aquí en el equipo. Mucha Paula en Tele 13 Radio. Nos gustan las Paulas. Sí, qué bueno. ¿Te lloviste o no te lloviste, Paula? No me llovió hasta ahora. Eso es una buena noticia. Tocando madera. Sí, tocando madera porque las lluvias siguen. Hoy día, para mañana también hay pronóstico de lluvia en la región metropolitana. Y bueno, precisamente porque la situación en el norte está muy complicada, vamos a hacer conexión con las nuevas medidas que se han anunciado en medio del sistema frontal que afecta a gran parte de Chile y que se ha ensañado en los últimos días con el norte. Y para saber más detalles de eso vamos a estar conversando en el segundo bloque con el alcalde de Coquimbo, Ali Manucheri. Y también vamos a comentar la caída del Imperio del Esquí, Angélica, el proyecto que pretendía concentrar en un único operador a Valle Nevado, La Parva, El Colorado y Farellones, luego que la empresa estadounidense Mountain Capital Partners desistiera comprar a Andacor por exigencias de la Fiscalía Nacional Económica. Y tenemos, por supuesto, cómo no, la antesala del día clave de la mega reforma, este proyecto del gobierno que hemos seguido semana a semana desde abril. En esta jornada se le preguntó al ministro Quirós sobre la posibilidad de aplazar la tramitación por petición de parlamentarios, que precisamente a raíz del temporal querían suspender las sesiones de esta semana, pero el secretario de Estado descartó esta idea. Y también, por supuesto, vamos a hacer un repaso de lo que fue la final del Mundial 2026, que le dio su segunda estrella a España y que yo creo que fue una final inolvidable, ¿o no, coneja? Sí, hasta con golpe después del fin del partido. Sí, demasiadas emociones. Demasiadas emociones, sobre todo en el equipo de Argentina. Así que con todo esto comenzamos Conexión Tele 13. Moviliza tu empresa con los arriendos mensuales de Mita. Engie, liderando la transformación energética de Chile. Claro Empresas, por ti cada día mejor. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Abastible, 70 años por ti para las pymes por Chile. TEC, en el mundo de la minería el mundo debe estar primero. Y Clínica Santa María llegó a los dominicos. Presentan Conexión Tele 13. En Conexión Tele 13, el tema del día. Bueno, la actualización del sistema frontal tras decretar estado de catástrofe en la región de Coquimbo y en la provincia de Huasco por el impacto del temporal que ha afectado a gran parte del país, el presidente José Antonio Kast pidió a las autoridades concentrarse en la emergencia, señalando que ya habrá tiempo para las críticas y las autocríticas, porque ha habido algunas voces en el norte que han dicho autoridades locales que dicen que la ayuda no ha llegado suficientemente rápido, entre otras cosas, y sobre todo esto nos pone al día esta tarde Asunción Chasman. Muy buenas tardes. Bueno, el mandatario se trasladó a la región de Coquimbo, donde se han reportado al menos 5 personas fallecidas, para inspeccionar en terreno el impacto del sistema frontal y coordinar las próximas acciones asociadas al estado de catástrofe. Previo a emprender su viaje, el mandatario, en entrevista con Mi Radio de La Serena, sostuvo que las señales entregadas por el gobierno a nivel nacional han sido de extrema emergencia. Por su parte, el viceministro del Interior y la CEGEGOV, Claudio Alvarado, abordó las críticas por la respuesta de la moneda ante la situación climática que afecta a varias regiones del país y señaló que le gustaría que dichos cuestionamientos públicos se hicieran por interno para ver cómo actuar en conjunto. Además, confirmó que los presidentes de los partidos de oposición solicitaron una reunión para colaborar. El gobierno está tranquilo desde el punto de vista de las medidas que ha tomado. Indudablemente que la magnitud del fenómeno climático genera todas las situaciones que hemos visto durante los días en televisión. Son imágenes que impactan, son imágenes que conmueven, son imágenes que motivan a actuar, y el gobierno ha estado actuando dentro de todas sus posibilidades y en coordinación con las autoridades locales. En tanto, el titular de Hacienda, Jorge Quirós, aseguró que el Ejecutivo cuenta con los recursos para atender las necesidades en el marco de la emergencia e hizo un llamado a la tranquilidad de las comunidades afectadas. Esto mientras que el viceministro de Obras Públicas y de Transporte, Luis de Grant, indicó que se trata de la mayor catástrofe climática de los últimos 40 años en Coquimbo tras realizar un sobrevuelo por las localidades más perjudicadas.
porque no estaba en estado Chile. desplegado, aunque ahora sí ya está, y de hecho está en la visita a la zona con el presidente Kast. Claro, porque Fernando Barros, el ministro de Defensa, estaba en Hawái. En Hawái. No estaba de vacaciones en Hawái, sino Sí. que estaba en alguna gira de trabajo, así como el canciller está, por ejemplo, en la India tramitando este tratado en el que queremos avanzar con la India, estaba en actividades, en algún congreso, algo, pero se volvió, llegó y hoy día viaja a Coquimbo con el presidente Kast. Aunque, de todos modos, bueno, acá el principal liderazgo de la emergencia lo ha llevado el propio presidente. Sí. Ha sido como el vocero de la causa. Exactamente, yo creo que eso ha sido como un propósito o una decisión, no algo deliberado de que él sea la cara principal del gobierno frente a la emergencia. Bueno, de hecho, el mismo viernes que estábamos acá en Mesa Central, conversamos con el presidente Kast muy temprano en la mañana y dio algunas entrevistas más. O sea, él estuvo como, se podría decir, como poniendo la cara frente al temporal, y en las encuestas parece haber sido eso bien recibido, porque tanto la encuesta CADEM, que se mostró ayer, como la encuesta Criteria, que se liberó el sábado, en los dos que en el fondo fueron hechas o ya en medio del temporal o cuando se anunciaba el temporal. ¿Te acuerdas que el gobierno empezó inmediatamente desde el comienzo de la semana pasada a desplegar una serie de medidas, Claro. destinar a los distintos ministros a distintos territorios, y además el propio presidente, ¿te acuerdas que suspendió la gira que tenía al norte? Bueno, eso parece haber tenido un efecto, porque en las dos encuestas, Criteria y CADEM, la aprobación presidencial había subido. En el caso de Criteria eran 5 puntos lo que había subido el presidente. Se situaba en un 37%. Y en CADEM subió también a 39%, pero además el 52% creía que el gobierno tomó decisiones de forma oportuna y adecuada. Vamos a ver si eso sigue sucediendo esta semana, en que ya el temporal está como instalado y vamos a empezar a ver los efectos de manera más clara. Ya lo estamos viendo en el caso de Coquimbo y Atacama, pero parece haber tenido como un efecto políticamente. Claro. Y respecto de los daños, bueno, la Cámara Nacional de Comercio, Angélica, puso cifras justamente al daño que dejó el sistema frontal en la actividad comercial, que es lo que va a venir ahora, ¿no? Una actividad económica que está complicada y que se va a complicar más. Fíjate que según sus estimaciones preliminares, el comercio minorista de las 31 comunas más golpeadas por la emergencia acumula pérdidas superiores a 14,3 millones de dólares en un escenario prudente, podríamos decir, moderado. Un monto que podría acercarse a 19 millones si las malas condiciones climáticas aumentan su intensidad. Y si se proyecta el impacto a nivel nacional, incluyendo comunas que quedaron fuera de este análisis, el gremio sitúa la pérdida total del retail entre 20 millones de dólares y 25 millones al cuarto día de la emergencia. O sea, esto, Digamos que todavía hay lluvias. exactamente, pronosticadas. exacto, todavía hay lluvias, todavía hay complicación, todavía no ha retornado la normalidad. Bueno, hay lugares como Coquimbo que están muy complicados, pero mismo en la región metropolitana, en que ya se ve un sistema frontal que ya no está desbordado, podríamos decir tan complicado como al principio, igual no se ha recuperado la plena normalidad, ¿no? No, hoy día yo creo que no llovió tanto como se esperaba. O sea, ha sido un día de lluvia intensa, pero me da la impresión de que el pronóstico decía incluso más, pero ya pasa que la tierra está mojada, que el río está crecido, entonces no hay que descuidarse. Y a mí me impresionaron las declaraciones. Escuchaste al ministro de Grant, el ministro de Obras Públicas y de Transporte y Telecomunicaciones, que decía, él ha estado en Coquimbo, en la zona de Coquimbo, monitoreando allá, y decía que esto se parece a un terremoto, como los efectos que está teniendo. Y sabemos lo que es un terremoto, el nivel de daño y destrucción que produce. Entonces me impresionó que utilizara esa metáfora. Claro, para y describir. que en décadas no se había visto algo así, ¿no? Bueno, parece ser Sí. el peor temporal en décadas, en una zona que no está acostumbrada a los temporales, o que tiene un temporal como este, no sé, una vez cada 10 años. Entonces, bueno, vemos lo que pasa en las quebradas, vemos lo que pasa con los deslizamientos. Así que vamos a estar conversando precisamente con el alcalde Manucheri, como decía Paula Escobar Chavarría, que nos acompaña esta tarde, en un ratito más. Conexión Tele 13. Bueno, como decía antes, Angélica, se puso fin a la fusión de centros de esquí porque la empresa estadounidense que controla Valle Nevado y La Parva, a raíz de las exigencias de la Fiscalía Nacional Económica, desistió de la operación para adquirir los centros de esquí El Colorado, Farellones, Pillán y Volcán Osorno. A pesar de la decisión, las firmas declararon su compromiso con el desarrollo del turismo de montaña en Chile.
Con esta operación, Mountain Capital Partners e Inversiones Cururo, accionista mayoritario de Andacor, buscaban integrar los principales centros de esquí de gran escala en un solo complejo con 2.606 hectáreas de nieve. Esto con el fin de impulsar nuevas inversiones para posicionar al país dentro de los destinos principales de la región. Sin embargo, en junio de este año, la Fiscalía Nacional Económica emitió un informe detallando a las partes los riesgos sustanciales que la operación trasladaría a la competencia, los que afectarían el mercado de comercialización de entradas para acceder a servicios de esquí, al generar una estructura de mercado de un cuasi monopolio. Desde la firma estadounidense apuntaron que las exigencias de la FNE eran incompatibles con los objetivos de la inversión al aplicar la venta de uno de los centros de los Tres Valles a un tercero. Bueno, esta es la otra cara de las lluvias que hemos tenido los últimos días, que son los que miran, que esperan que pase la emergencia, que miran con entusiasmo la cordillera, porque claro, la cantidad de nieve que ha caído asegura una muy buena temporada. No sé si tú circulaste esta semana, este fin de semana, Paula, por Santiago, pero había muchos brasileros que en el fondo venían había con la esperanza de ir a la nieve. De ir a la nieve. Llegan en esta época para la nieve, andaban todos como buscando panorama en medio del temporal. Mira, pero llegan muchos brasileros en esta época precisamente por los centros de esquí, y esta es como la noticia de negocios del día, porque se esperaba esta fusión entre los principales centros de esquí de la zona central, La Barba, Valle Nevado, Farellones, Colorado. Estaban en la tramitación y presentaron como un comunicado o un requerimiento en el día viernes para desistir de esta operación, porque dicen que las medidas de mitigación que habían presentado, que les pide la Fiscalía Nacional Económica para mitigar la posibilidad de concentración, porque bueno, básicamente quedan con toda la operación de la zona central, además de algunas en el sur, pero creo que lo más importante era que se quedaban como con la operación completa de la zona central, que habían presentado una serie de medidas de mitigación que la Fiscalía Nacional Económica, que es el regulador en este caso, consideró que no eran suficientes, les pedía medidas más estructurales, por ejemplo, la venta de uno de los centros, y que no estaban en condiciones de cumplir o no querían cumplir con esas medidas porque se les hacía muy costoso, y que por eso deciden no seguir avanzando con esta compra para que quedaran todos bajo el mismo operador. Claro, y la Fiscalía fue bien clara, digamos, en su comunicado de que no se garantizaba la competencia, ¿no? Y que tenía entonces riesgo de un cuasi monopolio. Bueno, los deportes de montaña, el turismo de montaña obviamente que es muy importante en nuestro país y tiene un muy importante desarrollo a futuro, ¿no? Yo creo que esto también está sentando un precedente importante de cómo puede seguir de aquí en adelante. Tal cual, y es precisamente eso también, veíamos la lluvia. Un lado positivo es que la temporada, porque hasta ahora la temporada no había tenido una gota de nieve, así que bueno, algo en medio de este temporal. En Conexión Tele 13, la conversación del día. Y como decíamos, inevitable hablar de este tema, la mega reforma, mientras el Partido de la Gente está definiendo su postura. Igual se toma su tiempo, genera expectación al Partido de la Gente. Tiene sentido del arco dramático. Exactamente, aprovechan su momento, así que mientras están en vía de definir su postura respecto a la mega reforma que se vota mañana en la Cámara de Diputados, la oposición decidió que va a presentar 3 requerimientos al Tribunal Constitucional abordando temas medioambientales y tributarios del proyecto de reconstrucción nacional. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, confirmó que el Ejecutivo no contempla aplazar la votación de mañana por la emergencia climática, ya que el gobierno está desplegado en las regiones afectadas, lo que no impide que los parlamentarios asistan a votar el que espera sea el último trámite de la mega reforma. Tras su reunión con el PDG esta mañana, Quirós dijo que siguen en conversaciones. Nunca hay que dar ningún voto por seguro. Estamos conversando con el Partido de la Gente. Es un partido que tiene una cierta diversidad. La diputada Pamela Giles es una rival difícil, pero siempre hemos conversado con ellos, se han mostrado abiertos y por lo tanto mantenemos esas conversaciones andando y esperamos llegar a buen puerto.
Aunque el jefe de bancada del Partido de la Gente, el diputado Juan Marcelo Valenzuela, espera dar una postura en un par de horas tras la cita con Quirós, afirmó que no descartan dar libertad de acción a sus representantes. En tanto, la diputada Sandra Parisi abordó el acuerdo con el gobierno respecto a la devolución del IVA en pañales y medicamentos y manifestó que confían que este compromiso se mantenga. No tenemos una línea roja, nosotros sentimos y tenemos la confianza de que el gobierno va a cumplir lo que prometió, que era llevar en paralelo la propuesta de los pañales y de los medicamentos. Todavía quedan días, hoy día se presenta en la Comisión de Desarrollo Social, así que nosotros confiamos que las palabras empeñadas en política se van a cumplir. Finalmente, desde la oposición anunciaron que presentarán 3 requerimientos ante el Tribunal Constitucional para la revisión de apartados tributarios y medioambientales del proyecto. Uno será presentado por las bancadas de diputados opositores y los otros 2 por parte de los senadores. El presidente del PPD, el diputado Raúl Soto, indicó que las corporaciones trabajan en conjunto en los escritos. En esto vamos a actuar absolutamente unidos con el respaldo de los abogados y de los parlamentarios de toda la oposición acá presente para decirle al país que este es un mal proyecto, que esta es una mala mega reforma y que ante la inflexibilidad del gobierno que no ha querido ceder en sus aspectos estructurales, no nos queda otra alternativa para efectivamente revisar temas que creemos y estamos convencidos que son inconstitucionales. Bueno, yo creo, Angélica, que una de las noticias en esta materia tiene que ver con haber fichado a Jorge Correa Sutil como abogado, que es el abogado que va a presentar el requerimiento del Senado, por la invariabilidad. Que yo creo que es un perfil de un abogado, bueno, ex demócrata cristiano, ex concertacionista, muy reputado, muy transversal, ¿no? Bien elocuente. Para presentar sus puntos. Que ya hizo una columna en Mercurio en que fue muy claro de por qué consideraba... Él ya viene hace semanas como levantando un argumento. Sí, que es inconstitucional la invariabilidad. Así que yo creo que es un interesante fichaje por su trayectoria y por supuesto por su calidad profesional, ¿no? Yo creo que es muy reconocida en todo el mundo de los abogados. Y me dicen que los 3 requerimientos, ¿no es cierto? Porque son 2 del Senado y 1 conjunto de la Cámara de Diputados, que entiendo que lo va a presentar Domingo Lovera, que fue ex miembro del comité experto, ¿no? Domingo Claro, del Lovera, segundo proceso. Del segundo proceso, del Frente Amplio. Él es Frente Amplista, abogado también y académico de la UDP. Me dicen que se va a presentar hoy en la noche o a más tardar mañana temprano, antes de la sesión, pero que todo da a entender, me dicen fuentes, de que va a ser hoy día en la noche. La presentación. Hoy día mismo en la noche. Eso me dicen porque mis fuentes. tienen poco tiempo si es que el proyecto termina de tramitarse mañana, que está por verse. Sí. Porque acá, recordemos, mañana se vota tercer trámite todo lo que se cambió en el Senado. O sea, Claro. todas las cosas en que llegaron desde la Cámara de Diputados y el Senado los votó de manera distinta, se van de nuevo a votación Claro. en la Cámara de Diputados. Y solo Sí, se vota eso. claro, y si la Cámara de Diputados dice ya, aprobamos todo lo que cambió el Senado, el proyecto queda listo para ser despachado y eso depende de si tienen los 76 votos. Entiendo que en algunas cosas, contaba hoy día Danilo Herrera en la mañana, que en algunos puntos podrían necesitar un poco más de votación. Si no tuvieran los votos que necesitan, y por eso el ministro Quirós está haciendo gestiones con el PDG, se va a una comisión mixta, con 5 diputados, 5 senadores, donde la oposición, o sea, donde el oficialismo igual tendría mayoría. Tendría 6-4. Exactamente, claro, pero habría 6 diputados, o sea, 6 parlamentarios del oficialismo, 4 de la oposición, pero de todas maneras, uno que estiraría esta situación, y además sería una comisión más o menos compleja porque, dicen desde el gobierno, estaría, por ejemplo, la senadora Chiccardini, y el diputado Daniel Manucheri, que han tenido una relación bastante tensa. Para empezar con el ministro Quirós, ¿te acuerdas que la senadora Chiccardini pedía su renuncia? Exactamente. Entonces, como a semanas de haber asumido. Entonces el gobierno está tratando de evitar la comisión mixta o comisión del terror, como la han apodado, a toda costa, Claro. ¿no? Y por lo tanto, incluso las 4 indicaciones que no les gustan para nada en el gobierno, Sí. incluida esta norma Anatocismo. de anatocismo, Sí, una palabra nueva que del año, conocí hoy día. que es cobrar intereses sobre intereses, no quieren quieren que pase esto y después arreglar esto vía veto para evitar pasar a comisión mixta. Claro, esto es
el anatocismo, como dice la Paula, ocurre cuando los intereses impagos se suman al capital original para generar a su vez nuevos intereses. Entonces impediría que eso ocurriera y hay harto nerviosismo en el sector bancario, Sí. entre otros, sobre esta indicación que pasó desde el Senado a la Cámara de Diputados. A mí, por ejemplo, hoy día, no sé si a ti, pero me ha escrito harta gente para decir que es un tema que preocupa bastante, hay como bastante nerviosismo, hay que ver qué pasa, cómo se vota mañana, pero efectivamente es un proyecto que al gobierno tampoco le gusta, pero están dispuestos incluso a dejarlo avanzar con tal de no ir a una comisión mixta y vetarlo después, Sí. porque vetarlo es más fácil. Claro. Necesitan menos votos. Prefieren para eso. hacerlo a esa altura que pararlo ahora y correr el riesgo de atrasar, porque, Angélica, lo que sabemos es que dependen, por cierto, acá de los votos del PDG una vez más. Y el partido, la gente, como decíamos, maneja bien la estructura dramática. En el sentido del espectáculo. Claro, se van a juntar hoy día, a lo mejor ya se han juntado, y a las 7:30 quedaron de contar cuál era la decisión que iban a tomar al respecto como bancada. ¿Ya? Si iban a dar libertad de acción, si van a tomar una postura compartida. Bueno, del partido de la gente depende, de algún modo, si van a comisión mixta o no. Exactamente. O sea, esa es la manija que tienen en este momento. Si van a la comisión mixta, va a depender de cuántos votos les dé el partido de la gente para aprobar las cosas. Por eso es que también se les ha dado como este término que existe, como que se les ha dado tanto trato. Claro, se les ha dado mucho trato. Cada vez que viene a Chile, Franco Parisi, que es el líder espiritual del PDG, se junta con el ministro Quirós. La última vez que lo hizo fue la semana pasada, el miércoles o martes, si no me equivoco. No, el lunes. El lunes se reunió con el ministro muy temprano en la mañana y hoy día el ministro se reunió con el jefe de bancada. No sé si también te acuerdas que la semana pasada le hicieron gesto el ministro García Ruminó a Sandra Parisi, y la diputada Parisi, por supuesto, que dijo que se sentía muy bien acogida. Se juntaron en una salita especial del Senado en que ella pidió que apuraran el trámite de lo que el partido de la gente puso sobre la mesa para aprobar la mega reforma. Recordemos que es la rebaja del impuesto a los pañales y los remedios. Pidió que lo apuraran un poquito. Claro, que hoy día se ve en comisión. Exactamente. Y el gobierno le subió la urgencia a la tramitación. Ahora, ¿qué irá a pasar con el PDG? Porque yo no me veo, por ejemplo, a Pamela Giles, que también es una integrante importante de esa banca, votando todo a favor del gobierno. Es una pregunta, a ver si Sí, nos, y a ver van si a nos dejar- escribe la diputada Van a- Giles a para ver si nos contarnos qué va a cuenta hacer. en qué posición está, porque como dices tú, se supone que hoy día se reúnen a las 7:30 de la tarde para ver si votan como bloque o van a dar libertad de acción. Por ver. Conexión Tele 13. Bueno, y la selección de España, campeona del Mundial 2026, ya celebra su segunda Copa en Madrid junto a 2 millones de aficionados. Los dirigidos por Luis de la Fuente fueron recibidos por la familia real en el Palacio de la Zarzuela. Bueno, y estuvieron, por supuesto, el rey y la reina y las infantas celebrando ahí en el estadio, ¿no? Ayer. Mientras que los jugadores de Argentina, tras perder la final, rechazaron el feriado anunciado por el presidente Javier Milei. Tras coronarse campeones del mundo, España volvió a liderar el ranking FIFA y desplazó a Argentina al segundo lugar. La selección europea recorrió las calles de Madrid en un bus de 2 pisos para luego dar paso a los festejos en la Plaza de Cibeles. El rey Felipe VI felicitó a La Roja y calificó el triunfo como épico. Distinta es la realidad que se vive en Argentina. La selección trasandina retornó a Buenos Aires sin su capitán y máxima figura, Lionel Messi, quien a través de sus redes sociales, al igual que otros integrantes del plantel, expresó su tristeza por no lograr una nueva copa. Messi resaltó que costará que cierre esta herida, aunque destacó el trabajo del plantel. Mientras que la FIFA investigará a Argentina por los incidentes una vez finalizado el partido, los que podrían derivar en sanciones disciplinarias. Recordemos que los jugadores Leandro Paredes y Nahuel Molina, además de Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico, agredieron al menos a 4 futbolistas españoles. Bueno, eso fue bien llamativo de la final del Mundial. Estos encontrones, además hoy día se han ido conociendo más videos, como Claro. cómo empezó la pelea entre el equipo argentino y los españoles. En un minuto yo pensé que como que esto se iba a desbandar, porque los argentinos estaban muy enojados. Estaban muy enojados y como Messi ya llorando, ¿no? Con le caía la lágrima y muy frustrado. Claramente que decían, yo estaba escuchando la televisión argentina, decían
qué raro ser segundo. O sea, para ellos esto de salir en segundo lugar es algo como... Imagínate cómo estaríamos felices. Eso pensaba yo. Nosotros que ni siquiera fuimos al Mundial, Claro. estaríamos tan felices. Bueno, pero claro, pero fue una manera también de no saber perder, bastante Sí, llamativa. no fue muy hidalga la actitud argentina, no fue de grandes perdedores. Oye, ¿tuviste la final, no es cierto? ¿Viste la Sí, premiación? pero claro. Es que hay algo que quiero comentar contigo. ¿No te llamó la atención lo maleducados que fueron todos con la presidenta Claudia de México? Sheinbaum. Impresionante, Es ¿no? que Coneja, de verdad, me impactó porque además fueron todos de una maleducación con Pero ella, como que no la pasaban solamente de largo. los argentinos, los españoles, todos. Sí, yo creo que hubo como muy que la pocos ignoraban. que como que se dieron cuenta que estaban con la presidenta de México. Tenían, bueno, a cualquier ser humano que estaba ahí lo tendrían Es que que haber eso es lo que saludado. pasa. Igual estaba, era la única mujer que estaba parada en la fila que saludaba a los ganadores que iban subiendo uno a uno. Pero me sorprendió Sí. los malos modales de todas estas O sea, personas. el lenguaje verbal era elocuente. Sí, Se la hay uno que saltaban. incluso se la saltó Sí, y se tuvo que y se devolver. tuvo que devolver porque ella quedó con la mano estirada, pero claramente no, o sea, no le reconocían su autoridad Sí. como presidenta y coorganizadora del Mundial. Ya era, a mí me sorprendió que solamente, porque eran 3 países los que organizaban este mundial, Canadá, México y Estados Unidos, que solamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entregara medallas. Sí, él Porque- con Infantini, no eran los claro, únicos, porque no, ella no, ni ella, Marc Carney tampoco. Marc Carney tampoco es que lo pescaban demasiado, pero igual había un gesto Sí. más, es como, era una cosa bien machista lo que Sí. me pareció. Bueno, era la única mujer que estaba ahí también, Sí. ¿ya? Y no le reconocían como su autoridad, como jefa de Estado, ¿no? Como... Dije, primero lo vi y dije, bueno, Sí. ya se le habrá pasado. Segundo, pero fue algo Me como fijé sistemático. completamente, Me lo produjo comenté mucho. Mucha molestia. Así como... Además que ella estaba en una actitud muy simpática, Sí. sonreía, solo los quería felicitar. Sí, ella estaba muy tranquila. De hecho, encuentro que se tomó con bastante gracia toda esa sucesión de desaires Yo que también, yo creo que me experimentó. hubiera picado. Y públicamente, además. O sea, no se le notó No se le notó, pero... lo que a cualquiera le pero yo habría creo que pasado, ¿no? todos nos dimos cuenta, o sea, por Sí. lo menos varias nos Sí. dimos cuenta de la situación. Claro, y las medallas, claro, las entregaba el presidente Donald Trump. Que era divertido cuando se trataba de poner Sí. en la foto. Que robó la toda foto la final cámara. de la selección española. Sí, robó toda la cámara que pudo. Sí. Sí. Visto con la copa. Sí, pero por supuesto. ¿No se supone que no se puede tocar la copa si no has ganado? Bueno, la tocó. Pero nos ha dado harto para comentar la final del Mundial y seguramente nos va a seguir dando. Porque además, como decía Asunción, se va a investigar la pelea del final. Sí, estuvo muy feo. Son las 6:30 de la tarde y vamos a saludar a nuestro... Los mejores días siempre inician con un compañero de ruta Que te muestra de todo lo que eres capaz y que inspira a seguir siempre evolucionando. Con más potencia, más conectividad y más respaldo, nos preparamos para recorrer un nuevo camino juntos. Nuevo portafolio Euro 6 de Camiones Chevrolet. Elige a quien conoce el camino. A Marie Curie le dijeron que la ciencia no era para mujeres. A Nikola Tesla nadie le reconocía sus logros. Pero la historia nos demostró que cuando hay pasión y pones toda tu energía, los sueños se transforman en realidad. Colbún. Transforma, impulsa, sueña. Juan y Pablo son vecinos. Tienen la misma edad y hasta manejan el mismo auto. Pero Juan tomó un crédito, pagó un pie. Se preocupa de las mantenciones, los permisos, seguros y no quiere ni pensar en cuánto valdrá su auto cuando quiera cambiarlo.
Pablo se suscribió a Wift. Wift es la evolución de tener tu auto. Sin pie, con la cuota más conveniente y todos los servicios incluidos. Ingresa a wift.cl y maneja tu libertad. Wift, tu auto por suscripción. ¿Qué tiene que ver la ciencia con los árboles? En Arauco no solo plantamos árboles, los investigamos, los estudiamos, incluso estamos editando su genoma. ¿Para qué? Para que crezcan más fuertes, más resistentes y con mayor capacidad de capturar carbono. Suena a ciencia ficción, pero es ciencia real. Nos asociamos con Tricó, una startup en Estados Unidos que está revolucionando el futuro de los bosques. Juntos exploramos tecnologías de edición genética para especies forestales. ¿El objetivo? Bosques más adaptados al cambio climático, menos vulnerables a plagas y enfermedades, más resilientes frente a incendios. Y todo esto manteniendo el equilibrio ecológico. Valeria soñaba con su pastelería. Con Unión Coop convirtió sus ahorros en inversión segura. Sebastián quería crecer por cuenta propia, simuló su depósito en línea y encontró las mejores tasas para sus socios. Y ahora Valentina tiene más tiempo para jugar con su padre. Simula tu depósito y disfruta más tiempo en familia. Con sucursales a lo largo del país, conectando personas y oportunidades. Te ofrecemos depósitos a plazo rentables, creciendo contigo, construyendo confianza. Unión Coop, invierte con nosotros.
Tele 13 por la 103.3 FM y tele13radio.cl. Ya estamos de vuelta en Conexión Tele 13. Se nos perdió el alcalde Manucheri, el alcalde de Coquimbo, así que vamos a ver si logramos encontrarlo, pero por supuesto que hay otras cosas que comentar esta tarde, como que la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wolf, evitó referirse a la postura del gobierno en relación al proyecto Escucha su Corazón y citó a la expresidenta Michelle Bachelet afirmando que cuando hablamos de aborto llegamos tarde. La ministra Wolf explicó que el foco del Ejecutivo es apoyar a las familias e incentivar la natalidad, evitando ahondar en su postura frente al proyecto impulsado por el Partido Nacional Libertario y sumándose a sus compañeras de gobierno, la ministra de Salud May Chomalí y la ministra de la Mujer Judith Marín, quienes optaron por dejar que la conversación sea levantada por los parlamentarios. El diputado del Partido Nacional Libertario e impulsor del proyecto, Cristóbal Urruticoechea, defendió la iniciativa y llamó al gobierno a respaldarla, asegurando que en Texas se alcanzó a bajar el aborto en un 40% y en Hungría un 10%. Creo que es fundamental que el gobierno apoye todo proyecto de ley que venga a frenar la ofensiva del aborto, que venga a frenar el juicio, la condena que se le emite a seres completamente inocentes. Y esto no significa dejar de lado a aquellas madres que evidentemente puedan estar sufriendo la situación trágica que las lleva a abortar. Pero tampoco tenemos que dejar de lado aquí a todos estos niños que sin ningún tipo de culpabilidad son condenados y de una manera brutal a dejar de vivir. Y desde su cuenta de X, la diputada comunista e integrante de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara Baja, Iracy Hasler, sostuvo que la ministra Marín no debe ser indiferente ante este proyecto de ley, asegurando que el Estado debe mostrar claridad frente a proyectos que puedan vulnerar derechos de las mujeres. Bueno, tú escribiste una columna sobre esto, Paula, este fin de semana. Y el tema está agarrando bastante tracción. Yo creo que es un tema muy importante. Es extraño que la ministra Wolf haya citado a la presidenta Bachelet en esa cuña, porque la presidenta Bachelet es quien promulgó el aborto en 3 causales. O sea, no hay mayor defensora de la ley de aborto en 3 causales que la presidenta que la promulgó, ¿no? y que la impulsó. Y yo creo que en algún punto el gobierno va a tener que decir qué piensa respecto a este proyecto, si está a favor, si está en contra, porque también son parlamentarios del Partido Republicano los que lo están impulsando. Y yo creo, Angélica, que hoy día en esta radio han habido 2 conversaciones bien importantes. La entrevista que le hicieron en la mañana tú y Ivana a Elisa Walker, la abogada experta en la materia, que yo creo que fue muy aclaradora de qué es lo que dice realmente esta ley. Ya que básicamente si alguien se niega a escuchar los latidos en alguna de las causales, el médico deberá negarse a practicar el aborto. O sea, no es algo voluntario, sino que es una condición para practicar el aborto en las 3 causales aprobadas en Chile. Y luego también el comentario de María José Nodón, panelista de Tele 13 Radio, y también que preside la Comisión de Natalidad, en que fue muy clara en decir, no es esta la manera como se pretende subir la natalidad en Chile. Sí, es un argumento que se ha utilizado entre los defensores del proyecto. Bueno, esto va a seguir siendo tema porque está muy arriba y es parte de una agenda, pero seguramente lo vamos a volver a tocar en algún momento, pero ya estamos con el alcalde de Coquimbo, Eli Manucheri. Muy buenas tardes, alcalde. Hola, ¿qué tal? Un placer saludarla. Igualmente, muchas gracias por el tiempo para este contacto. ¿Nos puede partir contando, alcalde, cuál es la situación actual en Coquimbo? ¿Sigue lloviendo? ¿Cómo sigue la emergencia? Mira, la verdad que hemos podido tener la presencia de una ventanita, como le dijimos, a esta condición climática que nos ha permitido llegar a puntos donde la jornada de ayer era imposible. Estamos hoy día con un priorización de lo que ha significado el sector de Cruz de Caña, que fue donde el mayor anegamiento se ha dado y la activación de quebradas, donde viven cientos de emergencias. Y la crítica de nosotros ha sido en relación a aquello. Después el ministro, caracterizándose también como lo ha hecho en los últimos años, salió con una defensa criticando a mi hermano, que dónde estaba mi hermano, y mi hermano venía detrás conmigo en la camioneta sacando gente de donde había una emergencia. Entonces, a mi juicio, creo que esa discusión que se da, por supuesto que no favorece nada ni ayuda a nada, pero que claramente también refleja un poco la desesperación que tenemos en una comuna que se ha visto afectada, donde hemos perdido, porque no hay que olvidar acá que ya estamos lamentando 3 muertes,
por falta también de determinación a la hora de enfrentar una emergencia. Ahora, alcalde, yo entiendo, pero también plantearon que los ministros habían ido a sacarse la foto. Uno ha visto más o menos a los ministros más o menos desplegados los últimos días. Puede ser un poco ofensivo decir que están solo para sacarse la foto. Pero es que esta no es una crítica que hicimos nosotros. Esto, yo tampoco voy a hacer una defensa corporativa como región, pero esto lo planteó el propio gobernador regional, que es un gobernador de derecha, lo planteó la alcaldesa de La Serena, que es gobernadora oficialista de derecha, lo plantearon también el alcalde de Salamanca, que es un alcalde de derecha. Entonces, cuando lo digo yo, se genera una atrocidad, o lo dice mi hermano. Eso yo no creo que tampoco es lo correcto. Alcalde Manucheri, estamos conversando con el alcalde Ali Manucheri de Coquimbo. Y después de la conversación que tuvo hoy día con el presidente Kast, que viajó a la zona, se van a juntar, pero quedaron en algo, o sea, mejora la situación, porque finalmente yo supongo que la gente en la región lo que está esperando es que las autoridades del color que sean y de la parte del Estado que corresponda trabajen en conjunto para tratar de salir de esta. ¿Se avanzó en eso o no? Nosotros lo que estamos es sostener lo que hemos hecho durante los últimos 3-4 días. Yo ahora voy hablando con ustedes y hago lo posible para poder responderles, porque voy manejando, y después de más de 48 horas sin dormir, seguimos rescatando gente de lugares donde fallecieron personas. Entonces, yo no tengo tiempo para detenerme, y también se lo dije recién al delegado presidencial, porque me dijo, el presidente está invitándola a que vayan al regimiento para reunirse con otros alcaldes. Y yo le digo al delegado, si yo estoy sacando gente, que si a mí se me cierra esa ventana climática, esa persona va a quedar encerrada ante una quebrada que trae miles de litros de agua, miles de piedra, y que ya existen 3 fallecidos. Entonces, yo continúo con mi trabajo como alcalde. No tengo ningún problema en reconstruir todas las relaciones que se puedan haber visto afectadas, y lo más importante es que tengamos la capacidad de poder terminar esta emergencia de la mejor manera, salvándole la vida a la mayor cantidad de personas, y después tener la capacidad de sacar en cuenta un poco qué es lo que le está pasando a Chile, porque esto no tiene que ver solo con este gobierno. Si otros gobiernos de izquierda también se han mandado a embarrar con respecto a las emergencias, y todo el mundo lo sabe. Lo que nosotros hacemos una crítica en relación a que como Estado nosotros no tenemos capacidad de poder enfrentar este tipo de situaciones. Alcalde, se nos acaba el tiempo, pero en concreto, ¿qué le pediría al gobierno en este momento como prioridad para Coquimbo? Que consideren indudablemente tener la posibilidad de que la región de Coquimbo cuente con los recursos para poder reconstruirse, y que hoy día también la prioridad esté enfocada en salvarle la vida a las personas que siguen enfrentando esta emergencia. Eso es lo primero y más importante, con una mirada puesta en lo que va a significar la reconstrucción. Acá tenemos puentes caídos, tenemos gente aislada, que a lo mejor no está corriendo riesgo de vida, pero son personas que no van a poder conectarse si no se vuelve a construir ese puente. Y ustedes podrán imaginar lo que nos demoramos en regiones para construir una obra de infraestructura, pasan 4 o 5 años. Entonces, yo creo que lo primero que le solicité también en la llamada telefónica que sostuve con el presidente es que tenga la capacidad el gobierno de poner los recursos para volver a parar la región de Coquimbo, que es una región que le ha dado harto a Chile. Bueno, alcalde, muchas gracias, alcalde Ali Manucheri de Coquimbo, muchas gracias, y buena suerte con las lluvias estos días. Muchas gracias, un abrazo grande. Muy buenas tardes. Igualmente, muchas gracias.